Muy buenas campeones, hoy os traigo la review de Lost Records Bloom and Rage, un título que nos sumerge en una narrativa cargada de nostalgia y misterio. En este juego la historia arranca un poco pausada, pero a medida que avanza empiezan a suceder cosas extrañas que te mantienen enganchado. A lo largo de este vídeo analizaremos la trama, los gráficos, una jugabilidad sencilla con toques de innovación y una banda sonora que te transporta a los años 90, con un detalle curioso que me ocurrió en directo. Así que si eres fan de los juegos narrativos y te gustan los misterios sobrenaturales, quédate porque te contaré todo lo que necesitas saber sobre Lost Records Bloom and Rage. El juego transcurre en el presente, donde se reúnen 4 amigas que no se han visto desde hace 27 años, y en el pasado, donde mediante flashbacks nos van a contar qué es lo que ocurrió en verano de 1995 en Velvet Cove, Michigan. Al principio la narrativa se toma su tiempo para presentar a los personajes y el contexto de ese verano. Sin embargo, una vez vas por la mitad del juego más o menos, empiezan a emerger elementos sobrenaturales y misteriosos que van a captar tu atención, aportando frescura y un toque enigmático a la historia. En cuanto a los gráficos, el juego impresiona en consolas de nueva generación. Personalmente lo jugué en la Xbox Series X y se nota el detalle, la nitidez y la ambientación tan inmersiva que ofrece. Si juegas en PC, te recomiendo que le eches un ojo a las especificaciones porque las tiene muy altas. También cabe mencionar que en mi partida se presentó un fallo gráfico donde al cambiar del pasado al presente y viceversa, a veces las texturas tardaban unos segundos en cargar, lo cual queda un poquito feo, como comprenderéis. Pero seguramente este problema lo solucionen con futuras actualizaciones. Siendo un juego narrativo, ya sabéis que la jugabilidad es sencilla y se centra en tomar decisiones e interactuar con los elementos del entorno. Sin embargo, han añadido una mecánica algo distintiva que básicamente es que la protagonista va a estar grabando con su cámara de vídeo los distintos objetos y escenas que te vas a ir encontrando. Como hacía más o menos Max en el Life is Strange con su cámara de fotos, pero esto lo vamos a hacer con mucha más regularidad, ya que lo de Max simplemente era para coleccionables, logros, y esto sí es parte del juego. No es obligatorio, pero es algo que acabarás haciendo seguramente. Incluso todo lo que grabes después lo puedes editar en un montaje. También en cierto momento del juego se introduce un puzzle al más puro estilo Resident Evil, que personalmente a mí me gustó, lo que añade algo de variedad y evita un poco la monotonía al ofrecer algo un poco diferente. Estos elementos combinados logran enriquecer un poco la experiencia, equilibrando la simpleza del género con algunos momentos de innovación. La banda sonora, como en todos los juegos de Life is Strange desarrollados por Dontnod, es realmente hermosa y logra captar esa esencia de los años 90. Consiguen crear una atmósfera envolvente que complementa tanto los momentos introspectivos como aquellos de tensión, reforzando la sensación de nostalgia y misterio. Esto me ha quedado chulo de cojones, gente. Un detalle curioso que me pasó en directo. Ya sabéis que estos juegos normalmente vienen con una opción de modo streaming para evitar el copyright. Yo lo activé, por supuesto, y jugamos al juego en directo. Estuve muy sorprendido porque se escuchaba la banda sonora muy bien para ser sin copyright. Y ya fue cuando terminé el directo y me llegaron varias notificaciones de copyright cuando comprendí que lo que había estado escuchando era la banda sonora original, de ahí que pueda opinar sobre ella, y no la de sin copyright. Así que si vais a hacer algún directo o algún vídeo de este juego, tened en cuenta que la opción de modo streaming está completamente bugueada, te va a salir copyright, espérate a que saquen algún parche para solucionar este fallo. Como dato extra, el juego está dividido en 2 cintas o 2 capítulos, estrenándose en abril
el segundo. La primera cinta tiene una duración aproximada de unas 5 horas y media. Yo disfruté interactuando con cada elemento del entorno, pero si tú vas más al grano, puedes conseguir completarlo antes. En la Xbox Series X el juego pesa unos 42 GB. Cuesta 40 euros, pero está de oferta a 36. Es un ahorro de 4 euros, gente, que tampoco está tan mal, hasta la semana que viene. En el precio, obviamente, viene incluido también el capítulo 2, que cuando se estrene en abril, pues directamente se te actualiza el juego y ya puedes jugar al 2. Los Records Bloom and Rage, la cinta 1, ofrece una experiencia que, pese a un inicio algo pausado, nos recompensa con giros narrativos y una atmósfera cargada de nostalgia y de elementos sobrenaturales. Con una gran presentación visual, una jugabilidad accesible y enriquecida, y una banda sonora que te transporta a los años 90. Este juego es recomendable para los amantes de las historias narrativas y de los misterios sobrenaturales, siempre que se tenga la paciencia para dejar que la historia se despliegue en su totalidad. Por esto yo creo que el juego sí vale la pena, y si tuviera que darle una nota aproximada, creo que sería de un 7,5. Espero que os haya gustado la review, no os olvidéis de dejar vuestra opinión en los comentarios y si os ha gustado, no os olvidéis por supuesto de darle al like. Os dejaré aquí de arriba un botoncito para que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos, echadle por favor un vistazo a la descripción que no muerde. Ahí tendréis mis redes sociales por si queréis seguirme por ahí y algunas playlists que seguramente os resulten de utilidad. Por último te dejaré aquí un vídeo que seguramente te va a gustar. Cuando tengas tiempo, échale una visual. Que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.